Amados hermanos, feliz día del Señor. Vamos a continuar en el libro de Hechos y el pasaje que tenemos para hoy, que ha sido leído, luego lo repetiremos, se encuentra en Hechos capítulo 4 y versículos del 23 al 31. Y en el contexto de este pasaje tenemos para hoy encontramos que desde el inicio vemos cómo la Iglesia va a estar perseguida. Y vemos cómo esa persecución estará principalmente centrada en Jesucristo. Y todo empieza cuando arrestaron a Pedro y a Juan, que hicieron un milagro hecho en el nombre de Jesús de Nazaret, hecho por la autoridad de Jesús de Nazaret, a quien esos líderes, dicen ellos, confirman que asesinaron, y lo hicieron en una cruz romana, con una muerte, asesinaron al Señor con una muerte que estaba reservada solo a los malhechores, una muerte además ejecutada por los soldados romanos, por extranjeros y gentiles, un hecho que era de lo más humillante para el pueblo judío, una muerte, por decirlo así, al estilo gentil. Sin embargo, los apóstoles no se acobardaron ante el interrogatorio y el Espíritu Santo les dio valentía y sabiduría para responder ante las autoridades que los habían arrestado. Ellos, imaginaos que estaban rodeados por esos hombres que tenían autoridad con toda su pompa y estaban siendo interrogados con voces intimidantes y con amenazas. Pero los apóstoles no titubearon en responder y confirmaron que el milagro de sanación que fue hecho a ese hombre que era cojo de nacimiento fue hecho en el nombre de Jesús. Y también que Jesús es el que ellos mataron y el que Dios resucitó de los muertos, cumpliendo así todas las profecías dadas desde el principio de los tiempos. Y ellos confirmaron que este Jesús es el único en el cual hay salvación y vida eterna. No hay otro. Versículo 12 del capítulo 4. Solo en Jesús hay salvación. A los líderes del pueblo, hermanos, en ese momento se les volvió a predicar la salvación, las buenas nuevas en Cristo Jesús. Tuvieron una nueva oportunidad de oír el Evangelio. Y lo oyeron, pero no escucharon con atención. Al contrario, ellos incluso mostraron frustración cuando no pudieron condenar a los apóstoles y se vieron en la obligación de dejarlos en libertad, porque no podían negar la evidencia de lo que había ocurrido. Y entonces usaron los argumentos de los cobardes y ante los apóstoles ingirieron amenazas y coacciones para que no hablaran de Jesús. Amenazas reiteradamente para que no hablaran del Señor. El texto que tenemos para hoy, vemos cómo sucedió el reencuentro de Pedro y Juan con los demás hermanos. Voy a leerles para ustedes el texto de hoy y lo haremos en la Reina Valera 2020, una traducción que me parece muy adecuada para este pasaje. Dice así, Hechos 4, versículo 23, Reina Valera 2020. Dice, al ser puestos en libertad, fueron con los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Ellos, al oírlo, elevaron todos juntos sus voces a Dios y dijeron, Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra
el mar y todo lo que en ellos hay. Tú, por medio del Espíritu Santo y por boca de nuestro Padre David, tu siervo, dijiste estas palabras. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes conspiraron contra el Señor y contra su Cristo. Y realmente es cierto que en esta ciudad Herodes y Pilato se confabularon con los gentiles y también con el pueblo de Israel contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían determinado antes de que sucediera. Y ahora, Señor, mira cómo nos amenazan y concede a tus siervos anunciar con valentía tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando terminaron de orar, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con valentía la palabra de Dios. Este texto, hermanos, vemos ya a la Iglesia unida y reverenciando a Dios y confiando en que Él los va a sostener en todas las dificultades de la vida, vengan de donde vengan. Y en este caso, las dificultades venían, las adversidades venían de los propios dirigentes del pueblo, a los cuales los propios apóstoles rehusaron obedecer, por cuanto lo que pedían era contrario a la voluntad de Dios. Versículos 19 y 20 leímos que Pedro les dijo a los principales sacerdotes: juzgad si es justo delante de Dios obedeceros a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y así entramos ya a nuestro texto de hoy, nuestro primer punto, y en el versículo 23 vemos que volvieron a los suyos. Dice: al ser puestos en libertad, fueron con los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. ¿Qué se podía esperar, hermanos, de Pedro y de Juan una vez liberados? Sino que corrieran a encontrarse con los suyos, con los hermanos, para contarles todo lo ocurrido en ese juicio, en esa comparecencia ante los sacerdotes. Los hermanos sabían del milagro y del arresto, pero lo que no sabían era cómo fue el juicio, cómo Pedro y Juan respondieron ante el concilio y cómo los líderes espirituales, los líderes principales, les amenazaron. Y dicho sea de paso que ellos tenían ganas de reencontrarse con los hermanos, de reencontrar la comunión con ellos, con la Iglesia del Señor, esa Iglesia recién inaugurada. Tenían necesidad de estar con ellos. Y esta, hermanos, es una manifestación más de la comunión entre los hermanos, entre los creyentes, la unidad congregacional. Una unidad, hermanos, que no es por gustos o por aficiones, es una unidad en el espíritu y que abarca todo el ser de la persona, la mente y el corazón. Algunos pueden sentir afinidad por algún deporte favorito o por alguna afición, pero esos gustos, esas aficiones son totalmente ajenas a ese amor fraternal que existe en la congregación del Señor. Un amor fraternal que une y nutre a la Iglesia. Ese amor es el que nos da el Espíritu Santo y que nos da esa necesidad de estar juntos, de congregarnos como familia de la fe.
una necesidad fundamental para adorar al Dios verdadero y, por supuesto, para proclamarlo y defender la fe de la Iglesia, la cual es la casa del Dios vivo. Y permitidme que os lea unos versículos de Pablo a la carta de Timoteo. En 1 de Timoteo 3, 15 y 16, dice así: Te escribo esto, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, Timoteo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y soporte de la verdad. Y continúa el versículo 16 y dice: Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios se ha manifestado en carne, justificado por el Espíritu, visto por los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido en gloria. Hermanos, qué hermosos versículos que nos da incluso todo el Evangelio predicado. Vemos que Pedro y Juan volvieron a los suyos y sabemos también quiénes eran los suyos. Los suyos son los que habían creído en Jesús y con ellos estaban los que habían estado viviendo junto a Jesús y también los que le habían visto resucitado, los que formaban la Iglesia de Dios. Y todos juntos vemos que reverenciaban a Dios. Y lo que primero que hacen es orar al Señor. Vemos nuestro segundo punto, esta oración de exaltación. Versículo 24. ¿Cómo empieza esta oración? Dice: ellos, al oírlo, elevaron todos juntos sus voces a Dios, todos juntos, y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Soberano Señor. Todos los congregados allí habían oído el informe de Pedro y de Juan, de cómo les amenazaron y les prohibieron hablar de Jesús y de predicar la salvación en su nombre. Y como ellos respondieron diciéndoles que no podían dejar de decir lo que vieron y lo que oyeron cerca del Señor, y que era necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y eso, hermanos, siempre ha de ser así. No podemos obedecer a las autoridades cuando legislan en contra del orden de Dios. Y esta oración que tenemos aquí lo confirma en sus primeras palabras, hablando de Dios como soberano Señor. La grandeza de estas palabras: soberano Señor, creador del cielo y tierra y mar y todo lo que en ellos hay. Y muy adecuadamente quiero compartir también con vosotros la nota que nos ha compartido nuestra hermana esta mañana en el grupo de WhatsApp. Una nota que está en Isaías 26:13 y habla también de la grandeza de Dios. Dice: Señor y Dios nuestro, otros señores han sido nuestros amos, pero solo a ti te reconocemos por Señor, soberano Señor, creador de cielo y tierra. Solo Él, el Señor, es soberano y solo a Él debemos obedecer, solo a Él le debemos obediencia y reverencia. Solo Dios es el único que puede tener este título, este nombre, soberano Señor. Y es con este nombre que se dirigen a Él en oración, reconociendo que todo cuanto existe es obra suya. Comienza esta oración con esta exaltación, glorificando a Dios, reconociendo su gran majestad y dominio sobre todo. Y este es el reconocimiento que también debemos tener nosotros todos cuando nos dirigimos al Señor en oración, para orar conforme a su voluntad y para esperar respuesta también conforme a su voluntad. Y por supuesto, en cualquier circunstancia,
Así es como nos reconocemos nuestra condición de siervos, cuando oramos en toda circunstancia pidiendo que se haga su voluntad. Y confiamos en Él, reconociéndolo en cada área de nuestra vida, y Él hará lo mejor para nosotros. Como dijo Pablo en Romanos 8:28, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y por eso, hermanos, una vez más, vemos que en la palabra divina tenemos el modelo que Dios quiere para nosotros. Y si las leyes y los modelos y las modas y las formas de los hombres no son conforme a su palabra, desechémoslos y para nada les obedezcamos. Resistémoslos como se resiste al diablo, con la palabra de Dios. Solo tenemos un soberano Señor y todo lo que vemos le debe su existencia a Él, aunque no lo reconozcan todos, pero no lo reconocen de momento, porque en la Escritura está que llegará el día en que toda rodilla se doblará ante el Dios Trino. Todos van a reconocer su grandeza, su soberanía. Pero de momento, hermanos, sigue la oposición a su señorío. Y si la hay, además de que fue anunciada, si hay oposición, es porque todavía se sigue predicando en su nombre. Esa oposición fue anunciada, pero todavía seguimos predicando en su nombre y todavía vamos a encontrar esa oposición. Vamos a nuestro tercer punto y vemos esa oposición que anunciaba Pedro. Versículos 25-28. Dice, orando al Señor, tú, por medio del Espíritu Santo y por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste estas palabras. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes conspiraron contra el Señor y contra su Cristo. Y realmente es cierto que en esta ciudad Herodes y Pilato y también se confabularon con los gentiles y también con el pueblo de Israel contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían determinado antes de que sucediera. Después de iniciar esta oración, con esas palabras de exaltación a Dios, los discípulos ahora hacen referencia a los versículos del Salmo 2, a los primeros versículos, afirmando con rotundidad que fue el Espíritu Santo el que habló por boca del rey David, su siervo, el siervo de Dios. Sí, hermanos, el gran rey David no fue sino que un siervo al servicio de Dios, un mozo al servicio del Espíritu Santo. Este es un pasaje más que nos confirma la inspiración de la Biblia por el Espíritu Santo. Y Pedro lo volvió a confirmar en una de sus epístolas. Y así leemos en 2 de Pedro 1:21, allí Pedro dice, porque nunca la profecía ha tenido su origen en voluntad humana, sino que los santos hombres hablaron de parte de Dios, inspirados por el Espíritu Santo. Pero fijémonos, hermanos, en lo que anunció David en este salmo. Habla de oposición, conspiración, motines contra Dios y su Cristo. De tal manera que aquí los apóstoles ya están identificando todo ello, todo lo que está ocurriendo con la profecía de David, la cual se cumplió en Jesús. Jesús es el Cristo que anunció David y el mismo que ellos anuncian. Y contra él, contra Cristo, contra Jesús, se unieron en oposición incluso, fijaos bien, incluso los que estaban enemistados. Lucas en el capítulo 23 de su Evangelio ya nos lo
cuenta. Lucas 23:12 dice que aquel día Pilato y Herodes se hicieron amigos contra el Señor, pues hasta aquel momento habían estado enemistados. Hasta esos gobernantes enemistados se hicieron amigos contra Jesús. Todos a uno fueron contra él, reyes, gobernantes, gentiles, pueblo judío, todos. Pero lo que no sabían era que, obrando así, estaban cumpliendo lo que Dios había profetizado. En realidad estaban cumpliendo y ejecutando el plan eterno de Dios. Fueron instrumentos de Dios para llevar a cabo lo que Él había determinado en su voluntad, en su plan eterno, que su Cristo, el Cristo de Dios, había de sufrir y morir por los suyos. Dios siempre tiene el control de todo, el control total para que todo suceda como Él ha predeterminado. La soberanía del Señor siempre está presente en todo lo relacionado con la salvación y, consecuentemente, con los hechos que llevaron a Jesús a la cruz. Pero tengamos cuidado al observar estos versículos, hermanos, porque el hecho de que estaban cumpliendo lo determinado por Dios no les exime de la responsabilidad de sus actos. No les exime. Como tampoco nos exime a nosotros la responsabilidad de nuestros actos cuando somos tentados a justificar algún pecado. Debemos de ser responsables de nuestros actos. Por insignificante que nos parezca algo, somos responsables de nuestros actos, aun cuando nos parezca poca cosa. No intentemos justificar alguna poca cosa, porque no hay poca cosa delante del Dios soberano. Y es necesario limpiar en nuestra vida lo que estorba y así poder llevar más fruto y más reverencia ante el Dios soberano. Tener total reverencia ante Él. Nuestro cuarto y último punto, vemos que claman al Señor que les dé valentía. Versículos 29 al 31. Dice: Y ahora, Señor, mira cómo nos amenazan y concede a tus siervos anunciar con valentía tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Aquí termina la oración. Y luego dice el versículo 31, cuando terminaron de orar, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con valentía la palabra de Dios. Finalizan esta oración pidiendo valentía y valor ante la situación en que se encontraban, amenazados por el Sanedrín. Y en esta situación reconocen que como hombres no pueden hacer todo. Reconocen sus limitaciones. Necesitan la ayuda de Dios. Saben que sus fuerzas pueden flaquear. También nos pasa esto a nosotros, hermanos. Nosotros, igual que ellos, también podemos flaquear. Necesitamos también el poder de Dios. Estamos condicionados por el poder de Dios. Un poder que nos rescató y nos salvó. Y además, un poder que nos mantiene en el camino. Un camino, como vemos en este pasaje, que desde su inicio está bajo amenaza. El Señor nos mantiene. Y por eso es la petición de ayuda, para tener valor y audacia para anunciar el Evangelio. Y el Señor les concedió a Pedro y a Juan valentía ante el concilio. Ya lo vimos, cuando estando rodeados por esos principales de la nación, por esos sacerdotes, por esos ancianos, ellos hablaron con valentía y con determinación. Y anunciaron y les proclamaron, les dijeron que solo en Jesús hay salvación, no hay otro nombre. Y que ellos
iban a obedecer a Dios antes que a los hombres, obedecer a Dios antes que a ellos. Y como resultado de todo, los gobernantes no pudieron arrestarlos, porque además reconocieron que señal manifiesta había sido hecha ante ellos. Una señal que fue hecha en el nombre de Jesús. Y eso es lo que piden unánimemente en oración, que el Señor les conceda hacer estas señales y sanidades en su nombre. Los discípulos dan la gloria de los milagros y señales a Dios, pero al mismo tiempo ruegan para que se les dé valentía y para que, junto a las señales y milagros, proclamen el Evangelio de las buenas nuevas. Este Evangelio que no es más ni menos, hermanos, que llevar el mensaje más importante, que Jesús es el Hijo de Dios, que murió por nuestros pecados y que resucitó, y que solo en Él hay salvación y vida eterna. Termina esta oración invocando a Jesús, una oración que comenzó exaltando a Dios como único soberano Señor, pidiendo que se cumpliera el propósito divino, y reconocieron la soberanía de Dios desde el principio. Le invocaron para que les diera valentía para anunciar el Evangelio, y Dios les ayudó llenándolos del Espíritu Santo en cada área de su vida. Pablo les dijo a los efesios: sed llenos del Espíritu Santo. En ese pasaje de Efesios, Pablo los advierte que sean llenos del Espíritu Santo y les instruye en la vida cristiana, una vida cristiana llena del Espíritu Santo. Concluyendo, hermanos, vemos que en estos primeros capítulos del libro de los Hechos de los Apóstoles, vemos cómo Dios inició su Iglesia, derramando su Espíritu sobre los discípulos y otorgándoles de nuevo valor, valentía, fe, confianza para formar la Iglesia, su Iglesia, que es la congregación de los santos de Dios, apartados por Él y para Él. En esos días el Señor usó unas manifestaciones de poder específicas para esos momentos. Él usó lenguas como de fuego, estruendos, temblores de tierra, junto con milagros y señales. Todo al mismo tiempo que los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo. Ellos ya habían recibido el Espíritu al creer, porque nadie cree si no es por el Espíritu Santo. Ya habían sido sellados por el Espíritu. Y si es necesario, hermanos, una vez más, recordemos qué es la llenura del Espíritu Santo. Y primeramente quiero que veamos lo que esto no es. No es la llenura del Espíritu Santo, no es un segundo bautismo. La llenura del Espíritu Santo no es una segunda venida del Espíritu, porque el Espíritu, hermanos, viene una sola vez sobre el creyente a morar en él. Una sola vez y lo sella como propiedad suya. Quiero que leamos en Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, un texto muy afín para esto que estamos afirmando. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Dice: en él también vosotros, hablando Pablo, en él también vosotros que habíais oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, lo habían oído, y habíais creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y este Espíritu es la garantía de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para su gloria. Una vez y nada más, una vez ya somos suyos para siempre. Pero ved, hermanos, fijémonos qué es la llenura del Espíritu. Fijémonos cómo vemos esa llenura en los discípulos.
¿No es verdad, hermanos, que allí en ellos vemos una vida piadosa, que tiene buena relación con Dios y con el prójimo? Vemos allí una vida en Cristo que no se esconde, una vida en Cristo que se proclama y se vive. Vemos una vida piadosa, con esa buena relación con Dios, con los hermanos, con el prójimo. No se esconde, una vida que se proclama, que se vive. Y por eso Jesús nos envió el Espíritu Santo, para guiarnos y para fortalecernos y para sostenernos día a día. Él nos sostiene. Y también para concretar esta idea de la llenura del Espíritu Santo, me remito a unas palabras de nuestro pastor dadas en los talleres de Cristología y de Neumatología que tuvimos, especialmente en Neumatología. Dice así nuestro pastor Víctor: la palabra de Dios no nos insta a pedir y conseguir más Espíritu Santo, sino a permitir que el Espíritu Santo tenga más de nosotros. La palabra de Dios no nos insta a pedir y conseguir más Espíritu Santo, sino a permitir que el Espíritu Santo tenga más de nosotros. Y esto lo hacemos cuando quitamos lo que estorba a la palabra del Señor. Espero que estas reflexiones en este pasaje nos ayuden a confiar en el Señor y saber que Él nos sostiene, pero siempre con la guía de su palabra y el amor de la congregación. Oremos al Señor.